La verdad, el archivo donde tenía los datos no lo encontré. Se me, se me perdió. O lo borré y ni me di cuenta. Entonces, voy a escoger a uno que me lea su problema con sus datos, a ver qué datos les di. ¿Vale? Sebastián, ¿tiene sus datos? Sí, profe. Eh, ¿Puede leerme el problema de corrido con sus datos, a ver qué datos les di? Vale, listo, profe. Dice, diseñar la transmisión para mover un molino de bolas que consume 7 caballos de fuerza y debe girar a 120 revoluciones por minuto. El molino se instala en una planta que trabaja 12 horas continuas diarias. El eje del motor es de 30 milímetros y gira a 1800 revoluciones por minuto. El eje del molino de 40 milímetros, por limitaciones de espacio, se requiere que la transmisión no exceda las 8 centímetros de largo, 60 centímetros de ancho, y en cuanto a la altura no hay restricción. El molino se mueve con un motor eléctrico monofásico devanado en serie. Sí, ese enunciado no lo encontré. Tengo que buscarlo para ver qué datos les di a cada uno. Si no, toca que cada uno me envíe el enunciado que les di para que lo que vamos a hacer lo van haciendo con sus datos. Ya habíamos empezado, vamos a rectificar o a clarificar lo que llevábamos. Ya habíamos avanzado un poco en la transmisión por correas. Entonces, vamos a ver que lo que llevan hasta ahora de su problema vaya bien. Entonces, voy a empezar eh, paso a paso con mi problema. Y mi problema es este. El enunciado muy parecido, datos diferentes, máquina distinta, motor distinto a lo que lo que dice el enunciado que les envié. Entonces, el mío dice así: diseñar la transmisión para mover un ventilador de una mina de 12 caballos. El ventilador debe girar a 75 revoluciones por minuto. El ventilador se instalará en una planta que trabaja a servicio continuo. El eje del motor es de 25 milímetros y el motor gira a 900 revoluciones por minuto. El eje del ventilador es 40 milímetros. Por limitaciones de espacio se requiere que la transmisión no exceda 70 centímetros de largo y 65 de ancho. Y en cuanto a la altura, no hay restricciones. Mi motor es trifásico de jaula de ardilla. Bueno, esos son mis datos. Voy a ir resolviendo con mis datos, aclarando lo que haya que aclarar. Y ustedes van resolviendo con los suyos. Entonces, ya habíamos hecho esta parte. Esta parte era la mía. Ustedes deben llegar hasta aquí. El diseño conceptual, la figurita es la misma, pero los parámetros sí son diferentes, ¿no? Entonces, este dibujo debe quedar adaptado a los datos de su problema, ¿no? Es que mi problema, por ejemplo, es con el motor gira 900 revoluciones. El de ustedes gira 1800. Entonces, ahí hay cambios. Las potencias son distintas. Y hay que ver cómo va la relación de velocidades y todo eso. Pero este dibujito es la especulación que hicimos ayer. Les va a quedar igualito, pero con sus datos. Bueno, para arrancarle a la solución. Entonces, la idea es trabajar con
el catálogo, el que les envié. Simplemente lo vamos a seguir paso a paso, calculando cosa por cosa lo que dice el catálogo que tenemos que hacer. Entonces, empieza por calcular algo que no solamente para el diseño de correa, sino para todas las transmisiones. Hay que calcular algo que se llama potencia de proyecto. O sea, cuánto consume realmente la transmisión o para qué parámetros vamos a diseñar. La potencia de proyecto no es la misma del motor o de la máquina, sino que tienen en cuenta las condiciones de trabajo de la máquina, en qué ambiente trabaja, qué tipo de máquina es y qué tipo de motor tiene y cuántas horas diarias de trabajo tiene el sistema. Eso da algo que se llama un factor de servicio. Ese factor de servicio con las condiciones de trabajo hacen que las condiciones reales a las que va a trabajar la transmisión sean más severas y necesite más potencia que la potencia que envía el motor. Entonces, la transmisión de correas, en este caso, se diseña para una potencia mayor que la del motor, porque las condiciones de trabajo de la transmisión hacen que sea más crítica la transmisión de correas que el motor. Entonces, eso es lo primero, calcular la potencia de proyecto. Es muy sencillo, el manejo de estos catálogos es muy sencillo, no tiene cosas raras. La potencia de proyecto es lo mismo que un factor de servicio por la potencia que vamos a transmitir. La potencia que vamos a transmitir es la que debe llegar a la máquina. En este caso, en el mío, a la máquina deben llegar 12 caballos. Así el motor sea de 13, pero a la máquina son 12 caballos. Entonces, el servicio que presta la correa es entregar 12 caballos aquí. Eso es la potencia a transmitir. Entonces, buscamos el factor de servicio, lo multiplicamos por la potencia de la máquina que voy a mover y eso me da la potencia del proyecto. Y con esa potencia del proyecto es que diseñamos la transmisión. El factor de servicio, su nombre lo dice, tiene en cuenta las condiciones de servicio, las condiciones de trabajo de la máquina. Por eso en el enunciado hay algunas cosas, ¿no? Dice que trabaja tantas horas diarias, dice qué tipo de motor tiene, qué tipo de máquina vamos a mover. Todas esas cosas afectan el servicio. Y entonces todas esas cosas las tiene en cuenta este factor. El fabricante de las correas nos ayuda a buscar el factor de servicio. Entonces presenta esta tabla que viene ahí en el catálogo. Esa tabla trae una lista de máquinas para mover con correas y dos listas de motores. Y entonces, dependiendo de la máquina y dependiendo del motor, uno busca el factor de servicio. Para eso tiene que estar pendiente del motor que voy a utilizar y de la máquina que voy a mover. En este caso, un problema académico, pues pendiente del enunciado. Pues primero, ¿qué voy a mover? Un ventilador.
y me dan los parámetros de funcionamiento del motor. Dice que trabaja servicio continuo. En cuanto al tipo de trabajo que desarrollan las máquinas, se clasifican en tres tipos: servicio ligero, servicio mediano y servicio pesado. Eso tiene que ver con las horas de trabajo diarias. Servicio ligero es cuando el sistema trabaja máximo un turno, entre 0 y 8 horas. Eso lo entendemos por servicio ligero. A 2 turnos, 8 y 16 horas, es servicio mediano. Y servicio pesado es servicio corrido, 24 horas diarias, todos los días. Eso es servicio pesado. Y por supuesto que eso influye en la correa que ponga, ¿no? No es lo mismo tener una correa trabajando todo el día, 24 horas, los 7 días de la semana, que otra máquina que no trabaja sino 8 horas diarias. Entonces, la correa que ponga para el servicio continuo pues debe ser más pesada, más robusta que la de 8 horas nomás. Eso influye. Sebastián, cuénteme. Profe, yo he tenido la duda, ejemplo, cuando una máquina trabaja en una jornada continua, las 24 horas, ¿cómo se le hace mantenimiento a esa máquina? O sea, si necesita estar en continuo funcionamiento, ya sea cualquier proceso o eso, Sí, para el mantenimiento, ¿cómo se hace? ajá. Es que ahí el mantenimiento es programado. Entonces, eh, uno puede calcular la vida de la correa, por ejemplo, la vida de los rodamientos en días. Entonces sabe más o menos para qué fecha debe cambiar correas, para qué fecha debe cambiar rodamientos. En las plantas grandes generalmente se programa una parada de planta para mantenimiento. Se aproximan las fechas y se cuadran para hacer un mantenimiento general en los tiempos de parada. Se trata de hacer que más o menos coincidan, o si toca recortarle tiempo a alguna máquina, se le recorta para no parar sino una vez. Entonces, ya depende de la planta y depende de los ingenieros de mantenimiento, la programación de las paradas. Eh, Algunos paran cada 6 meses, otros paran al año, ¿no? Algunos paran una sección de planta nomás y después en otra fecha otra sección de plantas nomás. Algunas empresas, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Indupalma, que era ingeniero de mantenimiento, no se trabajaba los domingos y se hacía paradas de mantenimiento los domingos, ¿no? En tiempos de mucha demanda de producción, entonces se programa diferente. Se hace así porque sería complicado estar haciendo mantenimiento máquina por máquina, ¿no? Porque hay unas máquinas vitales en la línea de producción que si se para esa máquina, se para toda la línea. Y hay algunas máquinas así en las líneas de producción. Entonces no podríamos parar hoy una máquina que me para la línea de producción y dentro de 15 días otra que también para la línea de producción. Saldría muy costoso parar la producción para hacer mantenimiento. Entonces por eso se programan jornadas de mantenimiento. Cuando se tiene un día a la semana, como los domingos, entonces se programan lo que llamamos mantenimiento menores, como cambios de correas, cambio de rodamientos y cosas así. Ya en las paradas largas anuales, que ya se hace un mantenimiento más general, entonces ese dura un poquito más de tiempo, ¿no?
Generalmente se escogen las fechas de menos demanda de producción para hacer las paradas generales. Normalmente eso es lo que se hace. Bueno, ¿listo? Bueno, entonces, volviendo aquí, tenemos que buscar en esta primera columna la máquina que vamos a mover. Aquí no puse sino una página, pero los catálogos traen más, ¿no? Eso es las máquinas habidas y por haber ahí. Entonces, generalmente uno, la máquina que va a mover la encuentra en la lista, ¿no? Aquí la lista está medio corta, pero pues, eso trae más páginas de máquinas. La idea es buscarla aquí y ubicarla, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes, se va a mover un molino de bolas, está aquí. Entonces, ese factor de servicio para ustedes va a ser o 1.4 o 1.6, dependiendo del motor que nos toca mirar ahorita. El mío, mi máquina es un ventilador y específicamente ventilador de mina, ¿no? Entonces, ese está aquí, ventilador de una mina. Entonces, mi factor de servicio va a ser 1.6 o 1.8, dependiendo del motor. Entonces, primero buscamos la máquina, aquí. Listo, ustedes ya ubicaron molino de bolas. Luego ubicamos el motor. Mi motor dice que es trifásico de jaula de ardilla. Eso debe estar aquí en la lista de motores, ¿no? Aquí está, jaula de ardilla. Aquí están monofásicos, los monofásicos, trifásicos. Este es más específico, me dice el devanado, jaula de ardilla. Creo que en el de ustedes también decía el devanado. Es decir, cómo está tejido el cobre adentro en el motor. De eso habla el devanado. Hay distintos tipos de motores eléctricos según el devanado. El mío es de jaula de ardilla. Está aquí. Entonces mi factor de servicio es 1.6. Eso es el inicial. 1.6. Inicial porque esto va a tener variaciones que vamos a ver ahora que afecta ese valor. Entonces, con el motor de ustedes, ¿cuál es? ¿1.4 o 1.6? 1.6, profe. 1.6, profe. Creo que allá decía monofásico, ¿qué? Desvanado en serie. Monofásico de banana en serie. Allá. Este. Entonces, listo. Aquí está molino de bolas y el motor correspondiente. Nos coincidió. Fíjese que coincidió, pero por razones diferentes, ¿no? Aquí tengo mi máquina, pero aquí tenía el motor. En cambio, ustedes, aquí estaba la máquina, pero el motor estaba en este lado, ¿no? Distinta máquina y distinto motor, la reunión de los dos, al final hizo que tanto para su problema como para el mío, el factor fuera el mismo, ¿no? Una coincidencia. Listo. Pero ese todavía no es. Ese es el inicial que tiene en cuenta solo máquina y motor. Luego hay que ver las condiciones de funcionamiento, que normalmente están en un encabezado de tabla o en un pie de tabla. Algunos ponen aquí, otros ponen todo eso aquí. O arriba o abajo va a haber una leyenda. Eso que los fabricantes ponen ahí, hay que leerlo en cualquier tabla de un fabricante, porque los que ellos ponen ahí arriba o abajo son instrucciones de uso de la tabla. Y entonces ahí va a haber cosas
que pueden afectar el valor que saqué de la tabla. Entonces, por eso hay que leerlo. Aquí hay instrucciones. Dice, mire, sume 0,2 a ese valor que encontró por cada una de las siguientes condiciones. Por cada una. O sea, cada vez que aparezca una condición de estas de la tabla, en mi condición de la máquina, debo sumar 0,2. Entonces, para servicio continuo, más de 16 horas, súmele 0,2. En la mía dice que es servicio continuo, creo que en la de ustedes también. Entonces, al valor aliado, súmele 0,2 por ese efecto. Ya vamos en 1,8, pero hay que seguir leyendo. Ambiente húmedo es cuando, por ejemplo, en una estación de bombeo de agua, de un acueducto o un edificio para los tanques del edificio, estoy bombeando agua y a veces el agua salpica y moja las correas. Eso le quita vida a la correa. Entonces hace que esa condición sea más severa. O se trabaja en ambiente de vapor de agua. Ese vapor se condensa y moja la correa. Entonces afecta también. En última, si ese ambiente húmedo, agréguele otro 0,2. Bueno, aquí en este caso es un ventilador. Usted es un molino y no tiene por qué haber ambiente húmedo. Entonces no sumamos 0,2. Transmisiones de polea loca. Son aquellas poleas que se hacen para dirigir la correa o para tensionar la correa. Lo normal es que la correa se pueda tensionar montando el motor sobre una guía. Entonces uno suelta los tornillos del motor. Atrás del motor tiene un tornillo tensor. Gira el tornillo, tira el motor hacia atrás, tensiona la correa y luego vuelve y aprieta el anclaje del motor y queda la correa tensionada. En esos casos, que es lo normal que uno diseñe así, con el motor que se puede desplazar, entonces no necesita polea tensora. Hay situaciones donde la máquina generalmente no se puede desanclar y correr para adelante y para atrás. Las máquinas quedan fijas. Lo que normalmente se corre hacia adelante o hacia atrás para tensionar la correa y para facilitar el montaje es el motor. Hay situaciones en que la punta del eje del motor o el motor en sí es fijo. No puede uno moverlo para tensionar la correa. En ese caso, que no puede mover ninguno de los dos ejes, entonces le toca poner una correa larga, más de lo largo que se necesita, y poner una polea loca. Una polea cuyo oficio es tensionar la correa nomás. Que la montamos sobre una ranura que puedo soltar el tornillo de montaje y correr la polea sobre la ranura y tensionar. Esa polea es lo que llamamos la polea loca, como en el motor de combustión, ¿no? Vimos que había un montaje por correas y que había 3 poleas locas, porque había que dirigir la correa hacia 3 máquinas que se iban a mover. Entonces se necesitó poner 3 poleas locas. Eso es lo que llamamos polea loca. Cuando los ejes de motor y máquina son fijos y no los podemos mover. O cuando voy a mover varias máquinas con la misma correa y tengo que direccionar la correa hacia cada una de las máquinas que voy a mover. En este caso no. Es un montaje normal
el motor se monta sobre una guía y sobre esa guía podemos correr el motor y aflojar y tensionar. Entonces aquí nos lleva polea loca o polea tensora. Ahora, ¿por qué si hay polea tensora es más crítico para la correa? Es porque cada vez que un punto de la correa pasa por una polea, tiene que doblarse sobre la polea, ¿no? Y cuando sale de la polea, pues se endereza. Y eso son muchas veces por minuto, dependiendo de la velocidad del motor, ¿no? Y cuando tomamos un material y lo doblamos y lo enderezamos y lo doblamos y lo enderezamos, seguramente han hecho esa pruebita con un clic, con un alambre, y el alambre termina rompiéndose. Después de unos 10 dobleces y enderezadas, termina rompiéndose. Esto porque toda acción que se repite produce fatiga, cansancio, fatiga en el material. Y aquí estamos repitiendo muchas veces por minuto, doblar y enderezar la correa cada vez que pasa por una polea. Entonces, si no tiene polea loca, pues la correa no pasa sino por las dos poleas de la transmisión. Pero si tiene otra polea, pues tiene otro doblez y otra enderezada cada vez que pase por ahí. Entonces va a sufrir más la correa, dobleces y enderezadas. Se va a fatigar más rápido hasta que la correa falla por fatiga, material de la correa. Por eso hay que sumar el 0,2 que dice aquí. Otra condición, cuando es con aceleración. Bueno, en el motor eléctrico pues no ocurre eso, y la velocidad del motor eléctrico es fija. Pero cuando tengo un motor de combustión para mover una transmisión y acelero y cambio las velocidades de la transmisión, pues, ¿por qué es más grave ahí? Porque es que si la velocidad es constante, eso es estática. Y en estática, suma de fuerzas igual a cero. Pero si es con aceleración, eso es dinámica. Y segunda ley de Newton dice suma de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces las fuerzas, cada vez que acelere, las fuerzas de tensión en la correa pues son más grandes. Y además cada vez que acelere, esas fuerzas están cambiando. Y si acelero, se tensiona más. Si desacelero, se distensiona un poco. Y repito esa operación, pues otra vez estoy metiendo fatiga. Además de que estoy metiendo cargas más grandes. Por la segunda ley de Newton. Pues, por eso ahí también habría que sumar 0,2. Entonces, hasta ahora nosotros llevamos un 8. Luego dice restar 0,2 si el funcionamiento es completamente intermitente o de temporada, ¿no? De temporada es como las máquinas agrícolas, las cosechadoras de algún producto agrícola. Pues esas trabajan cuando hay cosecha, ¿no? Esa temporada y después quedan quietas. Pues eso es de temporada. Intermitente es como trabaja el compresor. La transmisión del compresor, entonces, ¿cómo funciona el compresor de un montallantas, por ejemplo? Pues en la mañana llega el operario y prende el compresor y carga el tanque a la presión de trabajo. Y a medida que va utilizando aire, la presión de tanque empieza a bajar hasta que baja del nivel de presión de trabajo del sistema neumático que tenga.
Y entonces el compresor tiene un control que mide la presión que tiene el tanque y la compara con la presión que debe tener la presión de operación. Si está bajita, entonces da la orden y prende el compresor. Y ahí empieza a recargar el tanque. Entonces la presión va subiendo hasta que se pasa de la presión de operación. El presostato, que es el control, lo detecta, ya sabe que la presión está por encima, que no necesita mandar más aire al tanque, y entonces apaga el compresor. Así hasta que vuelve y va descargando, y vuelve y juega, ¿no? Entonces trabaja intermitentemente, ¿no? Cada vez que el uso de aire hace que la presión se baje de la presión de operación de aire. Eso es servicio intermitente. Claro que es más suave que una máquina que tenga que trabajar parejito las 8 horas o el tiempo que sea en el día, ¿no? En este caso está trabajando a raticos. Sí, 8 horas, pero a raticos. Así que el servicio es más suave. Por eso en ese caso, quítele el 0,2, ¿no? Bueno, ella dice que estos representan términos medios de los valores que se encuentran en la literatura técnica, ¿no? O sea, estos valores son generales. Cualquier fabricante de correas va a utilizar los mismos, ¿no? Es lo que se encuentra en la literatura técnica como factores de corrección que se deben utilizar para el factor de servicio. Bueno, terminado eso, ya tenemos el factor de servicio, que a ambos nos dio 1,6. Con eso, entonces calculamos la potencia del proyecto. En mi caso, pues me da 1,6, que fue el factor, más 0,2 por servicio continuo, total 1,8. Potencia del proyecto 21,6. Fíjense, voy a transmitir 12 caballos, no más. Pero voy a diseñar la transmisión a poner correas que puedan transmitir 21,6, siendo que voy a transmitir 12. Esta es la potencia del proyecto, que tiene en cuenta las cosas que hacen que el trabajo de la correa sea más severo. Con ese es que diseñamos. Mejor dicho, es como si dijéramos, oiga, va a transmitir 12, pero hágalo con 21,6 para que esté seguro y no tenga que estar cambiando las correas cada ratico. Esa es la idea con eso. Lo siguiente es que vimos que las correas industriales se clasifican en A, B, C, D y E, o 13C, 17C, etc. Entonces tengo que saber mi transmisión, qué tipo de correa necesita. Eso va a depender de la potencia del proyecto, ¿no? Porque obviamente una correa de estas pequeña, pues transmite menos potencia que esta grandotota, ¿no? Entonces, eso depende de la potencia del proyecto. Además, depende de la velocidad de la correa pequeña. Acordémonos que potencia es torque por velocidad. Entonces, tengo potencia y tengo velocidad, lo que tengo es torque. Lo que realmente es fuerza y puede dañar la correa es el torque. Por eso, la correa que ponga depende de potencia y velocidad, que es torque.
velocidad de la polea pequeña. En nuestra transmisión, como la relación de velocidades es grande, es mayor que 1, es 3 aquí en las correas. Quiere decir, cuando la relación de velocidades de mi transmisión es mayor que 1, quiere decir que la velocidad a medida que viajo por la transmisión va bajando. Que si aquí estoy con 900, aquí estoy con menos de 900, voy reduciendo la velocidad. Eso es para I mayor que 1. Y en ese caso, para reducir la velocidad en el motor, está la polea pequeña. Y en el eje conducido está la polea grande. Cuando la I me da menor que 1, 0,5 por ejemplo, eso indica que la velocidad va subiendo. Que si aquí tengo 900, aquí voy a tener 1800. Para tener una transmisión que suba la velocidad, entonces en el motor va a estar la grande y en el eje conducido va a estar la pequeña. El tipo de correa que vaya a utilizar depende de la potencia del proyecto y de la velocidad de la polea pequeña. En este caso, mi polea pequeña está en el motor, entonces 900. En el caso de ustedes también, porque estoy bajando velocidad, allá también. Bueno, con esos dos datos, velocidad de la polea pequeña y potencia del proyecto, el fabricante me pone en el catálogo una tabla, un gráfico de selección de la correa. Entonces, por la línea de abajo, entramos con la potencia de proyecto. Aquí tiene dos líneas. La primera es para potencia en el sistema inglés, en caballos. La segunda para potencia en kilovatios, sistema internacional. En nuestro caso estamos trabajando con caballos. Entonces buscamos aquí el 21.6. Que da por aquí más o menos, ¿no? 21.6. Trazamos una línea ahí en la potencia del proyecto. En la vertical busco la velocidad de la polea pequeña. En mi caso, 900. Aquí está 800. Aquí está 1000. 900 es por aquí en la mitad entre los dos. Por aquí. Y el 21.6 me va a dar como por aquí. Significa la correa que tengo que utilizar es correa tipo C. Aquí se lo muestro ya con los trazos. 21.6 y 900. Y me da correa tipo C. Aquí hay dos situaciones. Me dio C, pero muy cercana a B. Sigue siendo C. Cuando me da, por ejemplo, B, pero por aquí muy cercana a C, entonces tengo que probar ambas.
es probable que con B me dé, por ejemplo, 10 correas. Yo digo, oiga, eso es muchísimo, eso es muy exagerado. La polea y todo me va a salir muy caro para 10 correas. Entonces, digo, bueno, aunque es B, pero está muy cerquita C, voy a ensayar con C, a ver qué pasa. Y armo con C y seguramente encuentro que con 4 correas tengo. 4 de C o 10 de B. Obviamente yo prefiero las 4 de C. Entonces, tendríamos que hacer esa interpretación aquí de esto. Tengo una pregunta. Bueno, ¿Sí? bueno, no sé si saliéndose un poquito del tema, pero yo sé que hay, bueno, hay dos tipos de motores, se supone, pero yo siempre me he preguntado si hay, hay un proceso de combustión diferente. Por ejemplo, yo creo que estaba viendo algo de combustión a vapor. ¿Hay motores a base de eso? ¿De qué? No sabe. Motores de vapor, Combustión a vapor. combustión a vapor. Sí, estaba viendo que un amigo como que estaba haciendo la tesis a eso, porque me parecería interesante una nueva forma de fabricar un motor a base de combustión a vapor. Pero Yo no sé de sé, los motores de vapor, pero motores no, de combustión a vapor, no de que vapor, de funcionan lo mismo combustión, de los de combustión, pero de combustión de vapor. de combustión a vapor. O sea, tú sabes, La se verdad no supone lo que, conozco porque el vapor no combuste, pues no el sé la vapor. verdad, o sea, se supone de que la diferencia entre un motor eléctrico y un motor normal es de que la combustión hace de que el motor genere más fuerza que el mismo No, propio no, motor eléctrico. no, 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 pues yo puedo tener un motor eléctrico de 100, de 150 caballos. sí, Y pero tengo, yo digo tengo que motores, tengo motores de combustión en carros pequeños de 75 caballos. sí, pero hoy en No, día lo que se utiliza pues, para la velocidad y todo esto, lo que, no sé, naves y todo este tipo de cosas, lo que genera fuerza y, pues, y velocidad son los motores a combustión. Pero, eso no es, pues yo, eso no es combustión de vapor. o sea, combustión me Son, refiero a lo que es, son motores son motores a gas. Porque es que el vapor no se puede quemar. ¿Cómo quemo vapor de agua? pues no sé, o sea, no era vapor, era combustión, o sea, combustión se supone que es De combustión, pero explosivo, a gas. ¿no? De combustión, pero a gas. El motor, que es la turbina chorro, que es la de los aviones, ¿no? Que produce una fuerza de empuje y una velocidad lineal. Mm, ¿Sí? ok. Eso. Pero eso es de gas. Porque el gas sí lo puedo quemar y producir un flujo de gases alto que me dé un alto empuje al avión, ¿no? Como las turbinas de chorro de los aviones. Ok. Y es eso, pero combustión a vapor no. Sí hay motores de vapor. Bueno, había porque ya no se utilizan. Los primeros trenes funcionaban con motor de vapor. Necesito una caldera para producir el vapor y ese vapor a presión lo llevo a los pistones. Y así eran los motores de los trenes, ¿no? Antes de que apareciera el motor Pero de caliente, ¿no? O sea, ayudan. combustión, sí. Sí, sí hay motores, había, porque ya nadie utiliza eso. Ok. Bueno, ¿qué íbamos acá? Selecciono la correa. Estaba aclarando que de pronto en su problema les da, por decir algo, B, pero B aquí, muy cerquita a C. En ese caso nos toca ensayar las dos posibilidades, utilizar B o utilizar C, y depende de la diferencia en el número de correas. Porque si utilizo B, pues me va a dar más correas que en C. Pero si al utilizar B me da 5 correas y al utilizar C me da 4 correas, pues me puedo quedar con las 5 de B.
está muy cerquita. Pero si utilizo B y me da 10 correas y con C4, pues ahí sí yo, en vez de poner 10 correas, prefiero las 4 de C, ¿no? Entonces, ensayamos ambas y tomamos la decisión. Cuando está muy cerquita, por encima, aquí. Aquí está muy cerquita, pero ya por debajo de la línea divisoria. Entonces, aquí sí me quedo con C. Si me voy para acá, para B, seguro me va a dar muchas correas. Pues me quedo con C. Es para cuando estamos aquí por encima. Ahí ensayamos las dos. Bueno, entonces, como ustedes tienen que ir haciendo allá, para que esto nos vaya quedando ya listo. ¿Ya lo tienen? Si ya lo tienen, verifiquen lo que esté bien. Y los que no lo tienen, háganlo de una vez para poder seguir, porque de aquí en adelante, pues necesitan saber qué correa es para lo que sigue. Entonces, demos unos minuticos para que verifiquen los que ya tienen el tipo de correa y los que no, lo hagan para que sigamos a la par, iguales todos. Les voy a dar unos 5 minuticos para que verifiquemos eso. Son las 10:55 en mi computador. A las 11 seguimos. ¿Qué hubo, Sebastián? Profe, qué pena. Cuando estaba revisando mi diseño conceptual, ya con mis datos, para yo mirar, o sea, para yo mirar las revoluciones de mi polea pequeña, ¿cómo me guío, profe? ¿Me puede indicar? A ver, arrancando. La velocidad del motor la conoce. 1800. ¿Cierto? Sí, Es señor. la de su enunciado. Luego, sabemos que la velocidad aquí a la salida es mucho más pequeña que la velocidad del motor. Eso significa que la velocidad va a ir bajando a medida que voy aquí moviéndome por la transmisión. Aquí debo llegar con una velocidad más baja y aquí también más baja, ¿no? Voy bajando la velocidad. Cuando voy bajando la velocidad, la I es mayor que 1, la I total, y la I de cada transmisión también. Por ejemplo, en mi caso me dio 3 y 4. Tengo entonces para la correa 3. Ese I mayor que 1 significa lo que ya había dicho antes, que la velocidad de este eje a este eje bajó. No hay de otra. Para que pueda bajar del motor aquí al eje, la polea pequeña tiene que estar en el motor y la grande en la máquina. Entonces su polea pequeña va a estar aquí. Y la velocidad de la polea pequeña, pues es la del motor, porque es la que está montada en el eje del motor. ¿Cuándo le da al revés? Cuando la I de la transmisión es menor que 1. 0,5, 0,6, 0,7. Eso significa que la velocidad va aumentando, que la velocidad de este eje sería mayor que la de aquí. Para que eso se dé, entonces la polea grande sería esta y la pequeña la de aquí. Entonces la que va en la gráfica sería esta, si esta fuera la polea pequeña. Eso en el caso de que la I fuera menor que 1. En el caso de nosotros no, porque a todos les debe dar la I de la correa, esta y 1.
mayor que 1, a todos. Entonces la pequeña para todos va a estar en el motor. Es así como se define, mirando si la velocidad va a ir bajando o va a ir subiendo, para saber dónde coloco la pequeña. Si va a ir bajando, la pequeña está en el motor. ¿Era eso? ¿Y si va subiendo, profe? Si la velocidad va subiendo, tiene que cambiar las poleas. La grande en el motor y la pequeña en la máquina. Entonces tiene que calcularla de aquí, porque ahí estaría la pequeña. La gráfica funciona con velocidad de la polea pequeña. Tiene que mirar en qué eje tiene la pequeña y si no tiene esa velocidad, calcularla. Y con esa viene a la tabla. Aquí. Es sencillo. Si tengo que bajar la velocidad, pues la pequeña es en el motor. Si tengo que subir la velocidad, la grande está en el motor. Y listo. Bueno, ya cada uno debe saber qué correa va a utilizar. No puedo seguir de aquí si no sé qué correa voy a utilizar. Entonces, ya la deben tener. ¿Ya la tienen? Profe, qué pena. Es que yo prefiero preguntar en vez de equivocarme. Yo tengo mi ISO 1 en 3,75, ¿sí? Entonces, La hizo uno. sí, señor. Entonces, según mi análisis, los RPM de mi polea pequeña serían 120, ¿no? No. Serían entonces los 1800. Sí, sí, claro. Ah, ok, listo, profe. Sí, porque fíjese que me dijo que la I era 3. 75, sí, señor. Eso es mayor que 1. Eso significa que la velocidad va bajando. Eso significa que la velocidad de aquí es más pequeña que la de aquí. Para poder tener eso, la polea pequeña tiene que estar en el motor. Si lo pone al revés, aquí se le dispara la velocidad. Aquí le daría como unas 6.000 revoluciones por minuto. Y no es eso lo que quiere. Aquí lo que quiere es poquita velocidad, ¿no? Para poder lograr eso, la pequeña tiene que estar en el motor. Y la grande aquí, como está dibujado, ¿no? Entonces, como aquí dice que entra con velocidad de la polea pequeña, velocidad de la polea pequeña. En este caso, la pequeña está en el motor y el motor está a 1800. Entonces entra aquí con 1800. Y la potencia de proyecto. Sí, profe, listo. Muchísimas gracias. Bueno. Entonces, a mí me dio correa tipo el. B60 por ahí. Listo. A ver, vamos a preguntarle a alguien así al azar. Lili, ¿qué te dio? Señor,
¿Qué tipo de correa te dio? Tipo B. ¿B también? Sí, Ah, señor. bueno. Cada uno debe tener su tipo de correa ya. Para que sigamos. Es ir bajando aquí en el catálogo paso a paso. Ahora dice, bueno, ya tiene la correa. Ahora va a definir qué diámetro le va a poner a la polea pequeña. Es muy sencillo porque hay una norma que me recomienda el diámetro que debo poner. Y esa misma norma la utilizan todos los fabricantes. Pues todos los fabricantes me ponen esta tabla que es una norma de diseño de correas. Y me dicen, mire, cuando usted tiene limitaciones de espacio, le recomendamos que utilice el valor mínimo. Cuando su diseño es libre y no tiene problemas con el espacio, entonces le recomendamos que utilice el normal. Pues lo primero que tenemos que mirar es, oiga, en el enunciado mi problema, me están limitando el pedacito donde voy a hacer el montaje. Entonces, ¿cómo estamos en nuestro problema? ¿El espacio para montar la transmisión está limitado o está libre? No dice nada de eso. Está limitado. Está limitado, profe, pero Ya no en la altura. no en la altura, pero dice tanto de largo, tanto de ancho. Entonces, está limitado en la altura. Eso quiere decir que esta medida, la distancia entre ejes, no importa, porque aquí voy hacia arriba, ¿no? Esta transmisión debo montarla así, hacia arriba, que es donde más espacio ocupa, la distancia entre ejes. Eso es lo más grande, más los radios de las poleas, ¿no? Entonces, la pongo así, porque hacia arriba no tengo problema, pero aquí a lo largo y luego a la profundidad aquí a lo ancho, sí tengo problemas. Y el ancho depende de los diámetros de las poleas. Entonces, aquí decimos, oiga, aquí tengo problemas con el espacio disponible. Tengo que diseñar la transmisión más pequeña que pueda y que funcione bien. Pues viniendo aquí, digo, oiga, lo más pequeño que puedo es con el mínimo. Y con este mínimo, que es el recomendado por la norma y por los fabricantes, la transmisión me va a funcionar bien. Entonces me vengo por aquí y mi tipo de correa, diámetro exterior, polea pequeña, la que va a ir al motor. En mi caso, correa tipo C. Mi polea es de 203 milímetros. Profe, una preguntita, qué pena. ¿Sí? ¿Cuándo se usaría la medida normal? ¿Cuando no está limitado? Cuando no tengo problemas con el espacio. Eso Ninguno, lo llamamos, ni alto, ni ancho, ni nada, cuando no hay ni ninguno. nada, ni nada. Eso lo llamamos cuando mi diseño es libre. Entonces, me recomiendan esto porque funciona un poquito mejor la transmisión. Claro, me va a dar más grande, porque si los diámetros de la polea son más grandes, pues la transmisión va a dar más grande. Pero como no tengo problemas de espacio, entonces lo puedo poner. ¿Sí? Diseño libre. En nuestro caso es un diseño restringido. Me están restringiendo el espacio donde voy a montar la transmisión. Entonces ahí lo mejor es irme por el mínimo. ¿Para qué? Y comprobar, ¿no? Que de todas maneras, así me vaya por lo mínimo. Tengo que comprobar que sí cabe. Si no, tendré que buscar otra transmisión. Si diseño con lo mínimo y luego vengo a ver la transmisión y no cabe, ya eso significa, oiga, entonces no utilice correas. No puede porque la transmisión no le va a caber.
Entonces ya me tocará decir, entonces voy a hacer dos transmisiones de engranajes, un reductor de velocidad de doble. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Así me vaya por el mínimo. Tengo que comprobar cuando ya tenga toda la transmisión, comprobar que sí cabe, porque es probable que aún yendo con el mínimo no quepa. Y entonces ahí borrón y cuenta nueva. Arranque otra vez por el diseño conceptual y descarte las correas, que es lo que más espacio le ocupa. Bueno, esa es la idea con esto. Entonces, en mi caso, mi polea pequeña es de 203 milímetros. El que tenga polea tipo B, 127. El que tenga polea tipo D, 330. El que tenga A, 76. Entonces, eso es el paso de seleccionar el diámetro de la polea pequeña, diámetro exterior. Aquí está. Aquí tengo la tablita. Correa tipo C. Diámetro polea pequeña, diámetro exterior, 203 milímetros. Cuénteme, Sebas. Profe, en este caso, bueno, en el enunciado de nuestro ejercicio, dice que la transmisión mueve el molino, pero en este caso la transmisión está en la intemperie o por las condiciones está como en un cuarto o qué, o sea, por las medidas, tanto de ancho y alto. Estos molinos están a la intemperie. Por ejemplo, los molinos de bola son los molinos de las cementeras, pero la parte de la transmisión está cubierta. Digamos, tiene techo o tiene, bueno, en las cadenas le llamamos cubre cadena, ¿no? En correas, digamos, tiene como tapa, ¿no? La transmisión. Pero es una transmisión, digamos, al ambiente abierto, ¿no? Pero se protege la correa. En el caso del ventilador, no, porque ese sí opera en un ambiente interior, digamos, ¿no? Si es una mina, pues en el interior de la mina. Claro que queda al ambiente de la mina, ¿no? Pero no a la intemperie como decimos cuando tenemos algo montado afuera de la intemperie. Cuando es a la intemperie se cubre la transmisión, porque si no cada aguacero y el sol, eso no dura una correa, ¿no? Primero el agua de lluvia va dañando, pudriendo la correa, y luego llega el solazo y la recalienta y la calcina. Una transmisión de esas no dura nada. Entonces, por eso hay que protegerla cuando es a la intemperie. Listo. Bueno, ahora teniendo la polea pequeña y teniendo la relación de velocidades, entonces puedo calcular la polea grande. Pero la relación de velocidades es relación de velocidades o relación de diámetros. En esas ecuaciones, los diámetros no son los diámetros exteriores. Es algo que llamamos diámetro primitivo. Entonces, teniendo el diámetro exterior, tengo que calcular ahora el diámetro primitivo de la polea pequeña. Es sencillo.
Aquí tengo el diámetro exterior. Pero una transmisión de estas se considera que es como si fuera una transmisión de rodillos. Rodillos que tienen este diámetro. Esto es como si fuera, en vez de una polea, un rodillo. Y la transmisión de ese rodillo y la correa aquí sobre el rodillo, ¿no? Como si fuera una correa plana. Entonces, realmente, el diámetro para velocidades, fuerzas, etcétera, es este diámetro. De aquí hasta aquí. Eso se llama el diámetro primitivo. El diámetro exterior es el de los planos y la construcción de la polea. El diámetro primitivo es el diámetro de los cálculos. Todo lo que calcule es con los diámetros primitivos. Todo. Fuerzas, velocidades, aceleraciones, todo. En los cálculos se trabaja con el diámetro primitivo. Entonces, por eso, tengo el diámetro exterior. Entonces, ahora tengo que calcular el diámetro primitivo. Es sencillo. La norma y los catálogos me determinan cuánto hay desde el diámetro exterior hasta el diámetro primitivo. Eso está establecido para cada tipo de correa. Este valor J. Entonces, busco el J de la norma y teniendo J y diámetro exterior, pues ya tengo diámetro primitivo. Entonces, por eso aquí viene los valores de la norma de diseño para J según el tipo de correa. Entonces, para mi correa, que es C, J vale 5.7. Para la B, 4.2. Para la A, 3.3. Como ya, por eso decía, si no sabe el tipo de correa, no podemos seguir. Todo lo que viene de aquí para abajo depende de la correa. Diámetro dependió de la correa. Diámetro primitivo depende de la correa. Listo. Entonces, mi J es 5.7. Diámetro primitivo, que es desde aquí hasta aquí. Entonces, el diámetro exterior menos 2J, arriba y abajo, por un lado y el otro. Entonces, calculo el diámetro primitivo de la polea pequeña. Estoy utilizando en la nomenclatura la letra minúscula para la pequeña. Diámetro exterior, diámetro primitivo. Entonces, diámetro primitivo de la polea pequeña, su diámetro exterior, que fue 203, menos 2 por 5.7, que es J. Eso me da 191.6. Ese diámetro no es físico, no es real, es un diámetro teórico para poder utilizar las teorías de todos los cálculos de fuerzas, aceleraciones, etcétera, que son con el diámetro primitivo. Pues este no se puede medir porque no está marcado en ninguna parte, ¿no? Es un diámetro teórico, pero es el de los cálculos. 191.6. Teniendo el primitivo aquí, ahora podemos calcular el primitivo de la polea grande. Eso es lo que sigue. Conocemos de la transmisión la relación de velocidades. En mi caso, para las correas y 3. Hay dos ecuaciones para
la relación de velocidades. Una, velocidad de entrada sobre velocidad de salida. Velocidad del motor sobre la velocidad del eje conducido. Esa me sirve para poderla calcular la velocidad de este eje. Este 300, ¿de dónde salió? Sale de esta ecuación. Velocidad del motor sobre la velocidad del eje conducido. Aquí está el motor y este es el eje conducido, o la polea conducida, como lo quiera llamar. Y la I la conozco, y 1, 3. Entonces tengo, si utilizo esta primero, entonces puedo hallar la velocidad de la polea conducida, o del eje conducido, ¿no? Velocidad de mi motor, 900. Velocidad conducida, no la conozco, pero esa relación la conozco, que es de 3. Entonces despejo velocidad de la polea conducida y me da 300. Eso es utilizando esta parte de la ecuación. Por eso aquí salió que esta velocidad es 300. Bueno, la otra parte de la ecuación me dice, como es mayor de 3, perdón, mayor de 1, y la velocidad va bajando, entonces esa ahí es diámetro primitivo de la polea grande sobre diámetro primitivo de la polea pequeña. Esta la voy a utilizar ahora para calcular el diámetro de la polea grande, porque el de la pequeña ya la tengo. Pero utilizo esa parte de la ecuación ahora aquí. Y diámetro de la polea grande sobre diámetro de la polea pequeña. La polea pequeña, 191.6 milímetros. El primitivo. Y eso me tiene que dar la I, que es de 3. Y aquí despejo el diámetro primitivo de la polea grande. 574.8 milímetros. Ese, para la polea grande, es otra vez este. Pero ya para los planos y la fabricación de la polea, necesito el exterior. Entonces ahora es primitivo más 2J. Entonces diámetro exterior de la polea grande, su diámetro primitivo más 2J. 574.8 más 2 por 5.7. Eso me da 586.2. Normalmente cuando da así, redondeamos la cifra, pero los cálculos los seguimos con este. Al final, cuando vayamos a fabricar la polea, la hacemos de 586. Bueno, así que ya tengo el diámetro exterior de las dos poleas. Ya tengo las dos poleas, su tamaño. Profe, ese 191 salió de D menos 2J, ¿cierto? Sí, en mi caso, Sí, sí, cierto. sí, fue este, ¿no? Aquí, este. 203, que es el exterior de la pequeña, menos 2J, que para mí es 5,7. Ese es el 191.6, que es esto, de aquí hasta aquí, que es el diámetro primitivo.
Bueno, siguiendo el catálogo. Ya pasamos por aquí, por acá, por la ecuación de la relación de velocidades. Y calculamos diámetro primitivo. Bueno, ahora tengo que terminar de especificar la correa. No es suficiente con que yo diga que mi correa es C. La especificación completa para poder comprar la correa es el tipo de correa, que en mi caso es C, y su longitud, esta longitud. Entonces, que esa longitud me dio 300. Les digo, oiga, necesito correa C300. Eso está escrito en la correa, por aquí, por el lomo de la correa. Uno mira la correa aquí. Si no lo ve, le da vueltas a la transmisión hasta que aparezca el letrero. Y allá aparecerá correa C300. Y ya sé qué significa. Correa tipo C, 300 pulgadas de longitud. Pulgadas porque aquí estoy utilizando las letras A, B, C, D, etcétera, que es norma ANSI. Entonces, todavía no tengo completo que sé que es correa C, pero no sé cuál. ¿Cuál es su longitud? Pues ahora viene a calcular la longitud de la correa para poderme calcular cuánto mide todo esto. Tengo que saber qué distancia voy a poner entre los ejes C, la distancia entre centros. Entonces, aquí el catálogo me dice, mire, va a calcular la longitud de la correa, esto. Esa longitud, repito, es toda esta longitud, mida eso. Pues tiene unas partes rectas y tiene unos arcos que envuelve la correa, ¿no? Esto es un problema de geometría, un problema elegante, bonito. ¿Cómo calcular esta longitud, no? Aquí en el catálogo, esa ecuación ya me la dan resuelta. Un poquito aproximada, pero ya me la dan resuelta. Esto es lo que aplicamos para calcular esa longitud. No nos vamos a poner a resolver ese problema de la geometría. Vamos a utilizar la fórmula de los catálogos. Fíjese que este 1,57 tiene que ver un poco con estos arcos, ¿no? 1,57 es pi medios. Eso viene de ahí. O sea, aquí, para esta ecuación, ya la norma o el fabricante ya me resolvió eso. Entonces, aplicamos eso. Aquí vienen los diámetros primitivos y C es la distancia entre centros. Pero no puedo hacer esto todavía porque no conozco la distancia entre centros, ¿no? Tengo que definirla. Entonces, ¿qué me dice el catálogo? Dice, bueno, le voy a dar dos ecuaciones para el C mínimo. Esta, que viene con los diámetros primitivos de las dos poleas, o esta, mínimo, el diámetro primitivo de la polea grande. Son dos ecuaciones distintas. Entonces tengo que calcular C mínimo por aquí y C mínimo por acá. Y luego decidir cuál es el que tengo que poner. Y poner ese, calcular la longitud y luego estandarizar esa longitud.
Pues calculo 12 mínimos. Aquí el catálogo les faltó. Aquí dice, pero aquí en la fórmula no. Le faltó decir que esto es C mínimo. C mínimo, ¿no? Aquí lo dicen, pero en la formulita normalmente se pone para que uno se acuerde, ¿no? La distancia entre centros mínima recomendada. Entonces, eso es lo que hacemos con los diámetros primitivos, que ya los tengo. Calculamos ese mínimo con las dos ecuaciones, con esta y con esta. Entonces, aquí viene. Profe, qué pena. ¿Puede subir a la diapositiva 23 10 segunditos, por favor? Esta. Sí, profe, para comprobar algo. ¿Ya o va a preguntar algo de ahí? Solo estaba comparando un dato, profe. Ah, Ya, nada más. ya, listo. Entonces, esta ecuación, ya tengo los primitivos. Meto los datos a la ecuación y me da esto. 574.8, según esta ecuación. Con esta, igual al diámetro primitivo de la polea grande, que es 574.8. Aquí con ambas me dio que el C mínimo es lo mismo, 574.8. Eso es una coincidencia matemática, no es una identidad. Yo no puedo decir que esto y esto sea igual. Eso no es igual. Son cosas muy distintas, ¿no? Pero para estos datos coincidió. Fue una coincidencia. Esa coincidencia se da cuando la I es de 3. Si la I es de 3, la C por aquí y la C por acá, le va a dar lo mismo, como en este caso, 574.8. Bueno, Profe, esa C min y C normal, la que estaba ahorita, son la misma. no es C mínimo, ambos. Es que aquí lo que les dije, al catálogo le faltó escribirle aquí que esto es C mínimo. Aquí dice que es C mínimo, pero la ecuación debió decir aquí, ¿no? C mínimo, C mínimo. Es C mínimo. Esto es C mínimo. Entonces, pues claro, aquí si ambos valores me dan igual, pues ese es, ¿no? Pero repito, eso le va a dar igual solo si la I es de 3. Si la I no es de 3, le va a dar valores diferentes. Voy a poner un ejemplo. Supongamos, alguno de ustedes le dio por este lado 550 milímetros y por este le dio 500, 550 y 500, porque la I no es de 3. ¿Cuál pone? ¿Cuál es el mínimo? ¿550 o 500? Porque seguramente es lo que van a tener que utilizar ustedes. Calcular las ambas y ver cuál es. 550. No 500. Es como si dijéramos esto. Alguien le dice, oiga, menos de 550 no, ni pues chiras. Otro le dice menos de 500 no. ¿Cuál satisface a ambos? 550. En cambio, si pones 500, el que le dijo menos de 550 no, le dice, no le dije que menos de 550 no. No le acepta el 500.
Conclusión, a ustedes les toca hacer ambos. Calculan los dos valores y el C mínimo es el mayor de los dos. Y ese es el que meten aquí en la ecuación de la longitud. Pues aquí en la ecuación de la longitud ya tengo todo. Los diámetros primitivos y C. Lo meto a la ecuación y calculo. Como estos son milímetros, pues la longitud me va a dar en milímetros. Entonces me da que para estas condiciones, la longitud que necesito son 2.418 milímetros. Con esto, me regreso al catálogo. Y el fabricante me dice, mire, yo le vendo estas correas, esto es lo que yo fabrico, con estas longitudes. Usted me está diciendo que le venda una de 2.418 milímetros. Tipo C. De tipo C, yo le vendo una de 2.359, que se llama C90, o una de 2.512, que se llama C96. El valor que usted me pide está aquí entre los dos, 2.418. Entonces, ¿cuál quiere? Como el C que tengo es el mínimo y me da 2.418, si pongo la más corta, entonces el C ya se me baja del mínimo. Yo puedo poner algo más del mínimo, pero no menos del mínimo, porque el mínimo es mínimo, que significa que menos de eso no. Entonces yo le digo, véndame la C96, que mide 2.512. Pero esta está más larga de lo que necesitaba. Entonces tengo que recalcular la C para esta longitud. Tengo que adaptarme a lo que el fabricante me vende. Él me vende la C96, 2.512 milímetros. No me vende la de 2.418 porque no la produce. El fabricante me muestra lo que produce, que es lo que me va a vender. Entonces, listo, digo, esta es la mía, C96, 2.512. Esto estoy explicando aquí. Con eso, ya conozco la nueva longitud, pero no conozco el nuevo C. Entonces, me meto otra vez a la ecuación de L. Pero ahora lo que conozco es L, 2.512. Y no conozco C. De aquí despejo C. El C verdadero, ¿con qué va a quedar? Que me va a quedar más grande que el mínimo que se escogió, ¿no? El jugo del C verdadero, 62.5 centímetros. El mínimo era 57.4. Me queda el real, que es de 62.5. Cuénteme, Sebastián. Profe, aquí, bueno, cuando estaba aquí en la ecuación de la longitud de la correa, trato de aproximar, ¿cierto? Porque es que me dio 18, 33,75 milímetros. Entonces lo aproximé a No, 195 pero milímetros para que me diera la correa tipo B. no, pero eso está mal. 18. Perdón, profe, 183,375 centímetros.
a 183. Y la aproximé a 195 para que fuera Ahí tipo B. trabaja en milímetros. Ah, ok. Ya cuando lo tenga en milímetros es que redondea a centímetros. Ah, ok, listo, profe. Sí, como aquí, ¿no? 2512. Ya cuando voy a la tabla, busco 251. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? O sea, ahorita hallamos el C mínimo, pero el C mínimo lo utilizamos para hallar la longitud bueno, Sí, de la correa, por eso. la correa. Pero ahora vamos a hallar el C normal. Ese, el C en la normal. ecuación. O el C, digamos, no normal, sino comercial. Pero esto en dónde está ubicado en lo que es en las poleas. O sea, yo no entendí, digamos, la diferencia entre C mínimo y C normal. A ver, C mínimo es para calcular la longitud mínima de correa. Para guiarnos a la hora Bueno, de escoger eso. con esa longitud mínima, esta es la longitud mínima de la correa. 251, no, esta, 2418, que fue calculada con C mínimo. Resulta que el fabricante no fabrica eso. El fabricante fabrica es esta. Esta es la longitud comercial. Esta es la longitud teórica. Entonces se necesita acoplarse a la Claro, longitud yo comercial. tengo que adaptarme al comercio, a lo que me venden. Okay, sí, sí, ya. Esta no me la venden. Entonces me adapto con esta. Pero esta es más larga que la teórica. Entonces tengo que adaptar la distancia entre centros a lo real. El teórico que fue 574.8 ya no me sirve, porque la correa que voy a poner, la comercial, es más larga. Eso me alarga la distancia entre centros. Por eso tengo que regresar a la ecuación de longitud, ya con la longitud comercial. Longitud comercial 2512. Y con la longitud comercial determinar el C real que me va a quedar, que ya no es el mínimo, sino más grande, 62.5 centímetros. Y ya tengo la transmisión como me va a quedar en la realidad. ¿Listo? Ok, sí, sí. Bueno. Ahora sigue otra parte de diseñar las correas o seleccionar las correas, es hacer esto que acabamos de hacer. Necesito correas C96. Ahí ya tengo la primera parte. Segundo, ¿cuántas correas? Cuando yo pueda decir necesito 3 correas C96, ya terminé la selección de correas. Y sigue el diseño de las poleas. O sea, me falta todavía para terminar la selección de las correas, decir cuántas de esas tengo que comprar. Eso es lo que sigue. Ya hoy no alcanzamos a eso, pero ahí vamos. De la próxima semana, Dios mediante el viernes, hacemos esa parte. Decir, oiga, ¿cuántas correas de estas C96 tengo que poner? Y ustedes lo que les vaya a dar, dándonos. Entonces, espero que para el próximo viernes ya estén al día, ¿no? Que ya me puedan decir, necesito correa B90, por ejemplo, correa A70. Hasta ahí vamos. Para facilitarles el cuento, entonces yo les envío esto hasta aquí, hasta donde vamos, para que me pongan su diseño al día y las semanas entrantes sigamos, para que podamos seguir avanzando en el diseño. ¿Listo? Dale, bro. Bueno, por hoy dejamos así porque ya van a ser las Vamos. y 40. Dios mediante, nos vemos el viernes. Chao. Yo, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Feliz fin de semana.